Vamos a hablar de otro tema también muy sensible en la opinión pública, en el debate, en la conversación social argentina, que es el tema de la legalización del aborto. Queremos entender puntualmente cómo la reforma del Código Penal, de concretarse el nuevo Código Penal, va a tratar este tema, y está aquí Andrés Gil Domínguez, especialista constitucionalista, doctor en Derecho, un especialista en temas constitucionales, para aclararnos estos puntos. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hace poco estuvo Mariano Borinsky, el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, aquí sentado, y instaló esta información que de alguna manera nos invita a seguir intentando entender de qué se va a tratar el Código Penal en relación a la legalización del aborto. Él dijo que, se va a dar espacio a que las mujeres tengan el derecho a abortar en casos de impacto en la salud física o mental, y que el código pretende cuidar las dos vidas, la de la mujer y la del feto considerado persona. Eso fue sorprendente. ¿Cómo es el tema, Andrés? Bueno, el anteproyecto tiene dos partes. Reformula algunas cuestiones de lo que es el aborto no punible vigente en la República Argentina desde 1921, porque establece que en caso que corra peligro la salud física o psíquica de la mujer puede abortar en cualquier momento del embarazo. El actual código habla de salud solamente, pero se estaría quedando corto el anteproyecto, porque el concepto de salud a nivel de los tratados sobre derechos humanos habla de una salud física, psíquica y social. Con lo cual, en este primer punto hay una modificación, pero es parcial. Restrictiva, entonces, respecto al código de 1921. No, a ver. Lo amplía con respecto a 1921, porque el código de 1921 habla solamente de salud. Acá incorpora salud física y psíquica, pero lo restringe respecto a lo que es hoy en el ámbito de los tratados sobre derechos humanos el concepto de salud, que es física, psíquica y también social. Y en relación al fallo FAL, ¿cómo en relación al fallo FAL, lo que hace es aclarar de forma definitiva en el texto que en caso de violación, cualquier mujer puede acceder al aborto en cualquier momento del embarazo. Porque si bien desde 1921 estaba claro y estaba resuelto que cualquier mujer lo podía hacer, como tenía una redacción particular, porque hay una copia de la versión alemana del Código Suizo, algunos interpretaron que solamente el aborto era posible en caso de violación de una mujer idiota o demente y no de otra mujer. La reforma del anteproyecto lo que hace es aclarar esto de forma definitiva, incorporando la interpretación que hizo la Corte del Código Penal vigente en el caso FAL. Entonces, en ese punto, en el punto de la violación, ¿cómo el anteproyecto de reforma del Código Penal, cómo queda? Es positivo porque incorpora la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia en el caso FAL, de que cualquier mujer, en caso de quedar embarazada por una violación, puede acceder al aborto voluntario en cualquier momento del embarazo. Se cerraría una discusión en el campo legislativo que ya la cerró la Corte Suprema de Justicia en el campo jurisprudencial o en el campo de la interpretación que hace la Corte de la Constitución y de las leyes. Ahora, en este aspecto del caso de violación, la reforma del Código Penal no está introduciendo la necesidad de contar con una consulta a especialistas. No. Por eso recepta lo que dijo el fallo de la Corte Suprema. Basta con una declaración jurada para que una mujer manifieste que ha sido violada, que su embarazo es producto de una violación. No es necesario y no deben intervenir ni comité interdisciplinario ni comité de bioética, solamente debe intervenir un médico diplomado para que una mujer acceda a un aborto bajo estas circunstancias. En ese caso, si se aprobara tal como está en el anteproyecto el código, un caso como el de Tucumán no podría darse bajo ninguna circunstancia. En realidad, un caso como el de Tucumán no se podría dar tampoco con la actual legislación. Pero, de alguna manera, lo que hace el anteproyecto es definitivamente consolidar lo que hoy ya está dado
pero que en algunas provincias no lo quieren aplicar. Bien, entonces queda puesto en blanco y negro, queda clarísimo. Ahora, en relación al tema de aquellos abortos en el contexto de un problema de salud en general, ahí hay dificultades. Hay dificultades porque el anteproyecto no recepta el concepto de salud desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, incorporado por tratados sobre derechos humanos y por las interpretaciones que han hecho los órganos que los aplican. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales claramente ha establecido que cuando uno habla del derecho a la salud que debe ser protegido, habla de salud física, social y psíquica. Y el anteproyecto solamente se refiere a la salud física y psíquica, deja fuera el concepto de salud social. ¿Qué sería salud social? Bueno, es un tema muy discutido, pero que desde mi perspectiva la salud social se vincula a las afectaciones de salud por las condiciones de vulnerabilidad o condiciones socioeconómicas. Y la afectación, se afecta a la salud cuando determinadas condiciones de vulnerabilidad y condiciones socioeconómicas ponen en una determinada situación a una persona de determinados padecimientos. Por ejemplo, una adolescente desnutrida que está cursando un embarazo, o una mujer desnutrida, porque el adolescente es producto de una violación, en la enorme mayoría de los casos. Una mujer desnutrida, por ejemplo, que está cursando un embarazo, esa desnutrición que puede poner en riesgo su vida y exponerla a un parto complejísimo, ¿es considerado un problema de salud físico o es considerado un problema de salud social? En la medida que no tenga afecciones físicas, es considerado un problema de salud social. Cualquier afección física, cualquier patología, es considerado salud física o salud psíquica, depende de la situación. Bien, es decir, en este punto, desde tu perspectiva, la no inclusión de esa última variable social va a implicar una restricción del derecho. Una restricción del derecho a la salud en términos de poder ser ejercido por las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo cuando el derecho a la salud esté en juego o esté colisionado. Ahora, la variable de salud social, ¿estaba en el Código de 1921? No, porque es un concepto que se desarrolló ya de mitad del siglo XX en adelante. Bien. ¿Estaba mencionada de alguna manera en el fallo FAL? No. No está mencionado. Porque se refiere a violación el fallo FAL, sino el fallo FAL solamente lo que vino a hacer era aclarar el 86.2, que era el tema de violación. De violación. Entonces, salud física y mental sí, social no está incluida y eso va a traer debate. Y en este punto de la salud, la mujer tiene que probarle al juez, va a ser sometida a peritajes ordenados por el juez. ¿Cómo funciona eso depende del lex artis del médico. Porque había una inquietud entre las militantes del campo por el aborto legal en relación a esto, de que el juez puede solicitar la palabra de expertos para determinar los problemas de salud de la mujer que lo está solicitando. El Código Penal de 1921, el anteproyecto, dice: el aborto no es punible cuando corra peligro la vida o la salud de la mujer. ¿Quién determina si corre peligro la vida o la salud de la mujer? El médico que interviene practicando su lex artis. No tiene que intervenir ningún juez, no hay que pedir autorización a ningún juez, por eso el término no es punible. Así como nosotros nos levantamos todas las mañanas y no le pedimos permiso a un juez para ejercer nuestro derecho a información y leer los diarios, de igual manera, una mujer que corre peligro su vida o su salud y quiere interrumpir voluntariamente el embarazo, tiene que acudir a un médico y el médico certificará y será aquel que dentro del campo de su conocimiento determinará si corre peligro o no. Pero no tiene que ir a pedirle permiso a un juez y el juez llamar a un médico. Esto es lo que descartó de plano la Corte en el caso FAL, porque sostuvo que este tipo de requisitos lo que hacen es obstruir de forma arbitraria el ejercicio de la mujer abortada. Y en la reforma del código, en el anteproyecto, no se introdujo esa necesidad de consulta ordenada por un juez. Para nada. Ahora, ¿qué pasa si una mujer acude a un médico y al médico sostiene que no corre peligro su salud en ninguna de estas maneras, física, mental e inclusive social? Y va a otro médico que le dice que sí. ¿Cómo se dirime esa cuestión? Y el médico que le dice que sí realiza la interrupción del embarazo. El médico que constata, según su lex artis, que corre peligro la vida o la salud de la mujer, es el médico que practica la interrupción voluntaria del embarazo.
Bien, y la justicia no tiene ninguna palabra que decir sobre esa decisión y sobre esa perspectiva del médico. Ninguna. La justicia no hay que pedir la autorización previa al juez, no puede intervenir ningún defensor de niños, asesor tutelar, ni defensor de menores, sino es una cuestión entre la mujer y el médico que determinar si esa mujer que está embarazada corre peligro su vida y su salud, y si manifestándole esto a la mujer decide interrumpir voluntariamente el embarazo. Es una cuestión entre la mujer y el médico diplomado. Supongamos que la mujer lo ha decidido, el médico diplomado confirma que hay un riesgo para la salud y asisten a un hospital público. Y quienes están allí se niegan, por objeción de conciencia, a acompañar ese procedimiento, si se trata de un procedimiento que debe realizarse casi quirúrgicamente. ¿Tiene alguna potestad el sistema de salud, el Ministerio de Salud, el juez para frenar esa decisión? No, ninguna, porque cualquier establecimiento de salud pública tiene que contar con aquellos profesionales que no sean objetores de conciencia y que desarrollen la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Así como que tiene que garantizar a los médicos que sean objetores de conciencia, que no participen de estas prácticas, tiene que garantizar a todas aquellas mujeres que concurran a hospitales que le garanticen su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Bien. Una última pregunta sobre este tema y después quiero saltar a otra antes de terminar esta entrevista, Andrés. ¿El feto es considerado persona en el Código Civil o en el Código Penal? Es considerado una persona por nacer, que es distinto que la persona nacida. Por eso tanto en el Código Civil como en el Código Penal, que son dos regulaciones distintas que no pueden mezclarse y que tienen lógicas de funcionamiento totalmente distintas, se le da una protección menor a la persona por nacer que a la persona nacida. En el ámbito penal, a través del sistema de penas, se penaliza con un incremento de la cuantía de la pena mayor si se le quita la vida a una persona nacida que si se le quita la vida a una persona por nacer. Y en el Código Civil se le da ciertos derechos, pero si no nace con vida se lo tiene como si nunca hubiera existido. Entonces, si bien se da una protección, se da una protección con menor intensidad, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, de aquella que se le da a las personas que han nacido. ¿Y esto funciona igual en el Código Penal de 1921 que en la reforma que se propone? Esto funcionaba igual en el Código Penal de 1921, funcionó igual en el Código de Vélez-Sarsfield, funciona igual en el Código Civil y Comercial vigente de 2015 y va a funcionar igual en el anteproyecto si se aprueba. Bien. La última pregunta que tengo, Andrés, es: hiciste una presentación ante la Corte para insistir en torno a la no punibilidad del aborto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es esto y en qué estado está? Interpuse una acción de habeas corpus colectivo preventivo para proteger la libertad física ambulatoria de todas aquellas mujeres que habitan la Ciudad de Buenos Aires y que se realizan un aborto por fuera de los abortos habilitados por el Código que están penalmente prohibidos. Y lo que planteé fue la inconstitucionalidad de esos artículos del Código que castigan penalmente a la mujer, que castigan a aquellas personas que ayudan a las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Por qué son inconstitucionales? Son inconstitucionales porque están violando el principio, el derecho de intimidad de las mujeres, están violando los derechos de las mujeres contemplados en los tratados sobre derechos humanos, las interpretaciones que han hecho los órganos que los aplican, que le han dicho al Estado argentino en reiteradas ocasiones que la penalización del aborto viola el derecho de las mujeres y configura un acto de tortura de las mujeres, y porque también la penalización es irrazonable y desproporcionada, porque no persigue ningún fin legítimo, porque no es el medio más idóneo aún para proteger la vida humana e información, y porque la libertad de intimidad y demás derechos de las mujeres, entre ellos la salud sexual, tiene más peso ponderado que la vida humana e información en los primeros meses de desarrollo. El caso ya está llegando a la Corte Suprema de Justicia. Veremos si la Corte quiere entrar en el fondo de la cuestión o, utilizando muchos de los instrumentos procesales que tiene, no entra en el fondo de la cuestión, lo rechaza por cuestiones formales y no entra en el fondo de la cuestión, pero sería conveniente que la Corte entrase a discutir el fondo de la cuestión, que es si hoy una mujer que aborta y es penalizada, esto es contrario a la Constitución,
y contrario a los tratados sobre derechos humanos. El anteproyecto de Código Penal no incluye la despenalización. No, el anteproyecto de Código Penal en este punto es muy poco novedoso. Lo único que hace es disminuir un poquito la pena de la mujer, de 1 a 4 años a 1 a 3 años, y le da una potestad al juez del caso en el cual la mujer ha sido sometida a proceso penal a analizar si, según las circunstancias de ese caso concreto, puede eximir a la mujer de aplicarle la pena. Pero todas las mujeres en principio estarían sometidas a un proceso penal y seguiría existiendo la conminación penal como una amenaza formal que obliga a las mujeres a ir a la clandestinidad, y al ir a la clandestinidad seguimos haciendo esa división socioeconómica entre las mujeres que tienen recursos y las mujeres que no tienen recursos. Y la discrecionalidad queda del lado del juez este sentido. Muchísimas gracias, Andrés, por estas aclaraciones en un debate central este año que va a ser parte de la agenda electoral también y sigue inquietando a las mujeres y a los hombres que acompañan. Muchísimas gracias. Yo creo que va a ser tema electoral. Claro, no, sin duda. Ya hay preguntas a cada candidato sobre esto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte. El Más Info segunda edición. No se